¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, trato de responder a una pregunta que algunos de ustedes me hacen. ¿Puede ser padrino, madrina, de bautismo, de matrimonio, de confirmación, una persona que sea homosexual? ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Y esta pregunta trato de responderla porque en muchas ocasiones alguna familia tiene algún miembro con esta característica homosexual y se preguntan, por ejemplo, un hermano mayor puede ser padrino de un hermano menor si el hermano mayor es homosexual, un tío que es homosexual a quien la familia quiere mucho puede ser padrino de un niño o puede estar como testigo en un matrimonio. Y también porque mucha gente, cuando se acerca a alguna parroquia, de repente la secretaria no sabe qué decirles cuando les dicen es que el padrino, la madrina son homosexuales. ¿Qué se responde ante esto? Miren, lo primero que tengo que decir es que hay una regulación dentro de la iglesia que se llama derecho canónico, que regula precisamente todo lo que tiene que ver con los actos litúrgicos, que tienen que ver con los sacramentos y otras cosas más. Pero también recientemente se acaba de publicar una carta que fue firmada por el Papa Francisco el 31 de octubre y refrendada por el cardenal Fernández. Particularmente la síntesis de esta carta la encuentran ustedes en una página de internet que se llama Católica Digital y que pueden seguir para tener mayor información. Y yo me baso en gran parte en esta página sobre la carta para que ustedes la entiendan. Recuerden que si entra algún sonido como ahorita que va pasando un helicóptero o entra el vendedor de tamales, etcétera, no le hacemos caso porque estoy en una oficina, no es un estudio profesional y por lo tanto se pueden meter algunos sonidos que no queremos. Antes de hablar sobre la carta firmada por el Papa Francisco con este tema, quiero ir al número 873 que se refiere a los padrinos del bautismo. Fíjense, en derecho canónico está numerado cada uno de los puntos precisamente con una numeración y en este caso está tanto en la lengua vernácula como también en latín para que no haya ninguna duda sobre lo que se quiere decir, porque a veces algunas traducciones podrían tener alguna variante. Número 873. Téngase un solo padrino o una sola madrina o uno y otra. Quiere decir que puede haber solamente un padrino o una madrina, no es obligatorio que sean dos, aunque en lugares como en México se acostumbra que sean dos. Pero ahora me voy al 874 para que se vean los requisitos para ser padrino o madrina. Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que 1. Haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar o faltando estos por el párroco o ministro y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Aquí estamos hablando ya de un punto importante, que tenga la capacidad para esta misión. Por poner un ejemplo, si una persona lamentablemente tiene Alzheimer, aunque los familiares quieran mucho a esta persona, no podría ser padrino o madrina. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y dice también aquí que tenga la intención de desempeñarla. Regreso al punto anterior, la capacidad. Por ejemplo, una persona menor, un niño, es que quiero que sea padrino alguien de 8 años. ¿Tiene la capacidad? Yo creo que no está capacitado para esto. Y dice aquí el segundo punto, que tenga la intención de desempeñarla. Es decir, que realmente quiera ser padrino, no solamente estando presente en la ceremonia o en la celebración o en la liturgia, como se dice, que venga el jefe, aunque nunca lo volvamos a ver. Que venga ese pariente que vive lejos, aunque nunca lo volvamos a ver. Que esa persona que sí que va a pagar la fiesta, pero no tiene deseos en absoluto de
educar a la persona que se está bautizando. Evidentemente tampoco puede ser padrino o madrina. Bien, otro punto 2. Que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad o que por causa justa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Vamos a suponer que esta persona tiene menos de 16 años, pero ya es un cristiano ejemplar, conoce muy bien la doctrina. Bueno, el obispo podrá dar este permiso para que sea aceptado de una manera normal. Tercer punto, que sea católico, que esté confirmado, que haya recibido ya el sacramento de la Eucaristía, es decir, de la primera comunión, y que lleve al mismo tiempo, punto importante, una vida congruente con la fe y con la misión que se va a asumir. ¿Por qué se pide que esté bautizado, confirmado y haya hecho la primera comunión? Porque a estos tres sacramentos se les conoce como sacramentos de iniciación. Una persona es católica, cristiana, cuando ha recibido ya estos tres sacramentos. Se puede decir que ya es un cristiano completo. Sin embargo, no basta que los haya recibido porque alguien lo llevaron a bautizar de chiquito, nunca le enseñaron nada después de la fe, lo llevaron a bautizar así medio sancochado y hizo la primera comunión porque fue al catecismo, pero nunca más volvió a profundizar en su fe. Más aún, se alejó de la fe, cayó en el alcoholismo, ahora vende droga, es una persona que da mal ejemplo. Pues no hay congruencia entre que haya recibido los sacramentos y que vive de esta manera. Por lo tanto, hay padres que quiero que fulanito sea padrino, pero no está casado por la iglesia. Ahí no hay congruencia. ¿Cómo que quieres que sea padrino y está dando mal ejemplo? Hay padres que quiero que sea madrina, pero nunca va a misa. Pues ¿cómo quieres que sea madrina si no cumple con algo básico para nuestra fe? O bien, padre, quiero que sea padrino, pero se dedica a la delincuencia. Pues no hay congruencia entre una cosa y otra. Vamos ahora al siguiente punto, el número 4, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Bueno, aquí evidentemente podemos poner el ejemplo de un sacerdote que haya dejado el ministerio y que haya contraído matrimonio sin que haya pedido la solicitud a la Santa Sede. Otro ejemplo podría ser a lo mejor alguien que fue bautizado pero está excomulgado por alguna razón, como por ejemplo alguna persona que lamentablemente haya atentado contra la Eucaristía, en fin, ¿no? Número 5, que no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Porque, bueno, el papá y la mamá ya tienen la obligación de educar al niño o a la niña. Pero si fallece el papá o la mamá, ¿a quién se recurre? Precisamente el padrino es el que con el padre, la madrina es la que con la madre, con padre, con madre, van a educar al niño, van a servir de apoyo, de refuerzo. Por esto se tiene que buscar a alguien que no sea el papá o la mamá. Y en este número 5 tiene unas variantes. El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica, es decir, una persona, vamos a llamarle protestante, hermano separado, solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. A ver, quiero que una persona que es, no sé, por ejemplo, anglicano, luterano, sea padrino. No puede ser padrino. Puede presentarse como testigo con alguien más que sí sea católico. ¿Por qué se le acepta? Porque creen en Cristo, porque creen en algunas cosas fundamentales de la fe, pero no están en completa comunión con el credo de la Iglesia. Por esta razón, sí se le puede aceptar, pero no propiamente como padrino, sino como testigo. Bien, teniendo ya en cuenta este número 873 y 874,
del Código de Derecho Canónico, entendemos, por lo tanto, que para ser padrino hay que comprometerse a hacerlo, hay que dar buen ejemplo, hay que estar cerca de la persona a la que se va a padrinar y no puede ser padrino ni madrina alguien que vaya a dar mal ejemplo, alguien que ocasione escándalo, alguien que no viva de acuerdo a la fe, alguien que lejos de acercar al bautizado, o en el caso del matrimonio, a la persona a la verdadera fe, lo aleje, lo confunda o lo haga incluso renegar de la fe. Creo que hasta aquí vamos bien. Viene entonces este caso en donde viene una pregunta. Padre, ¿puede ser padrino o madrina una persona homosexual? Miren, a nivel de la práctica, cuando llegan a pedir el bautismo, generalmente los papás, dicen, queremos traer a dos padrinos. Muy bien, generalmente se les pide, si están casados, que traigan su comprobante de que están casados por la iglesia, no solamente por lo civil, porque como ya les he dicho, si van a ser ejemplo de vida, ¿cómo puede ser padrino alguien que no está cumpliendo con el sacramento del matrimonio y está viviendo en pecado grave, en amaciato o está en adulterio? Entonces, evidentemente no puede ser un padrino así. Por eso se les pide el acta de matrimonio religioso en el caso de que sean pareja. Si no son pareja, simplemente que muestren su comprobante de que están bautizados, confirmados y han hecho la primera comunión. Pero nunca se les pregunta, oiga, ¿y los padrinos son heterosexuales, son homosexuales, etcétera? Eso no se pregunta. Eso generalmente no se pregunta. A menos que de plano la secretaria de la parroquia o el sacerdote sean muy escrupulosos, pero normalmente nunca se pregunta esto. Así como tampoco cuando la gente va a entrar a la iglesia, oiga, ¿es usted homosexual, es heterosexual? No, la gente entra generalmente sin ningún problema, ni tampoco cuando se está dando la comunión. ¿El cuerpo de Cristo es homosexual? ¿El cuerpo de Cristo es heterosexual? No, en general no se hacen este tipo de preguntas, pero en este caso abierto en que ahora las comunidades gays o cada vez más personas quieren saber también una respuesta concreta de la Iglesia ante este tipo de situaciones que se han abierto más. No es que haya más homosexuales, pienso yo que más bien ahora ya no hay tanto tabú, ya no hay tanto miedo a expresar esta situación, esta tendencia, esta realidad, y por lo tanto cada vez más se habla de este problema para algunos, de esta situación para otros. Y precisamente esta página de internet que les comentaba, que se dedica a comunicar temas de la Iglesia, dice como encabezado, la doctrina de la fe permite padrinos y testigos transexuales y homosexuales de bautismos y matrimonios. Aquí tendríamos que decir que en el Vaticano existen diversas áreas, vamos a llamar así para que lo entiendas, y el área de doctrina de la fe es la que responde a preguntas que tienen que ver con nuestra doctrina. Y aquí se habla de que una carta fue firmada por el Papa Francisco el pasado 31 de octubre y refrendada por el cardenal Fernández, que está en esta comisión de doctrina de la fe. Y dice en la primera parte como encabezados, en cualquier caso la Iglesia debe llamar siempre a vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido, que debe ser siempre comprendido y desarrollado en el marco de todo el camino de la iniciación cristiana. Es decir, antes de otras cosas, de otras conclusiones, se está invitando a que la persona que va a recibir el bautismo o los papás que lo van a pedir para el niño se den cuenta de lo que significa el bautismo. No es solamente un rito donde cae agua en la cabeza del niño y vamos a la fiesta, sino es un compromiso a la educación, un compromiso a vivir los valores del Evangelio. La doctrina de la fe recuerda lo que dice el Papa. La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay un lugar para cada persona con su vida trabajada. Aquí se hace una referencia
a que el Papa dice, la iglesia no es como un lugar donde simplemente se revisan documentos, se ponen requisitos. No, la iglesia tiene que ser algo más, donde especialmente se toma en cuenta a cada persona con su vida trabajada. Aquí dice, cada persona con lo que está haciendo de trabajo en su vida, cómo está relacionándose con los demás, el respeto a sí mismo, el respeto a la sociedad, los valores, en fin. Y luego tiene aquí una cita de la carta. En determinadas condiciones puede ser admitido como padrino o madrina un transexual adulto que también se haya sometido a un tratamiento hormonal y a una operación quirúrgica. Quiere decir que la carta la que hago referencia no contesta únicamente a la pregunta si pueden ser padrinos homosexuales, sino también pueden ser padrinos transexuales. Y aquí ya tenemos una respuesta, la que les acabo de dar. Y después hay otra parte de la carta que dice, no hay nada en el derecho canónico vigente que prohíba a un o a una persona transexual ser testigo también en una boda. Es decir, aquí ya concretamente se está respondiendo que una persona transexual puede ser padrino o madrina. Y ya después de estos encabezados que sirven para llamar un poquito la atención sobre el tema, ya viene la indicación de la carta. El pasado martes, el dicasterio que dirige el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández publicó una carta de respuesta al obispo brasileño de San Amaro, Monseñor José Negri, en la que permite que personas queer y homosexuales puedan ser padrinos y testigos del bautismo y del matrimonio, al tiempo que también admite el bautismo de niños de padres trans u homosexuales. Aquí nos pone en contexto esta carta, firmada por el cardenal, no surge de la nada, sino que hay un obispo de Brasil que pregunta, bueno, su santidad, ¿y qué hacemos ante este problema? Ante las personas queer, ante los homosexuales, y qué hacemos también con aquellos que tienen papás trans u homosexuales. Les dejamos el bautismo. Y aquí continúa diciendo, la carta fue firmada por el Papa Francisco el pasado 31 de octubre del año 2023 y refrendada por el cardenal Fernández, y argumenta que un transexual que también se haya sometido a tratamiento hormonal y cirugía de reasignación de sexo puede recibir el bautismo en las mismas condiciones que un hombre. Otro tema importante. Antes de mencionar el tema importante, menciono que esta carta, si bien está redactada por el cardenal Fernández, al estar firmada por el Papa, le está dando la autoridad de doctrina. Por lo tanto, el Papa está admitiendo, refrendando, haciendo público este pensamiento acerca de este tema. Y aquí cuando habla de alguien que, como se dice popularmente, cambió de sexo, por eso se llama trans o este tipo de cosas que no siempre todo el mundo entiende bien. Si es adulto, padre, es que tal persona, de repente dice alguien, es que tal persona se cambió de sexo, yo antes lo veía como hombre y resulta que ahora es mujer, yo creo que no lo van a bautizar, ¿verdad? Nunca se ha bautizado, pero quiere ser católico. Y aquí la respuesta es que sí puede ser bautizada una persona así. Y también que pueden ser padrinos, personas así. Ay, padre, es que esta persona, yo la vi que antes vestía vestida de hombre y ahora va a entrar a la iglesia vestida de mujer. Qué feo, qué. Mira, quizás te puedes canalizar la apariencia externa de alguien, quizás no la entiendas, quizás no la entendamos, dirá alguien. Sin embargo, el derecho nos dice, si esta persona es capaz, está dispuesta, no tiene una mala vida, no ocasiona escándalos, aquí está el derecho canónico
Y aquí está la respuesta en esta carta. Después habla aquí también del siguiente punto. Esta norma se aplica incluso si existen dudas sobre la situación moral objetiva de una persona o sobre sus predisposiciones subjetivas a la gracia, o si la persona en cuestión no muestra una intención total de mejorar. Aquí sería como, bueno, aunque la persona no quiera cambiar, no quiera estar de acuerdo a lo que sería una moral totalmente correcta, como dice alguien, la persona podría hacerlo. Y en el caso de niños o adolescentes con problemas de naturaleza transexual, si están bien preparados y dispuestos, pueden recibir el bautismo. Aquí se refiere a que hay niños o adolescentes que en su mente, alguien diría en su problema mental, alguien diría en su psicología, en su aceptación, no están identificados todavía si son hombres o mujeres. Y aquí la iglesia dice, bueno, esto es una cosa y la gracia del bautismo es otra. Y aquí quiero aclarar algo, porque miren, si se tratara únicamente de educar a la persona en las normas, en la doctrina de la iglesia, no se necesitaría el bautismo. ¿Por qué? Porque la iglesia simplemente con educar a una persona, con enseñarle los valores, ya le estaría salvando. Aquí no. Es cierto que es importante la educación, pero el bautismo da algo que los seres humanos no damos, que la educación no da. No porque una persona sea educada para la fe, puede recibir automáticamente la gracia que da el sacramento del bautismo. Por eso durante mucho tiempo a la gente se le decía lo más importante es bautizar a tu hijo. Hay que prepararlo ciertamente cuando llegue el momento, pero Dios da a la persona a través del bautismo gracias, ayudas especiales que de otra manera no se pueden tener. Y no se le pueden negar a las personas esta ayuda especial que Dios da a través de los sacramentos. Así que por esta razón, aun cuando tengan casos de problemas de naturaleza transexual, si están preparados y bien dispuestos, yo quiero recibir el bautismo, pueden recibirlo. Dice aquí también, esta norma se aplica incluso si existen dudas sobre la situación moral u objetiva, y dice aquí, en cualquier caso, la Iglesia debe llamar siempre a vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido, que debe de ser siempre comprendido y desarrollado en el marco de todo el camino de la iniciación cristiana. Es decir, regresamos nuevamente, no se trata únicamente del rito, sino de que quien se va a bautizar se dé cuenta del compromiso que tiene de vivir su forma cristiana en congruencia con lo que nos enseña el Evangelio y los valores que surgen de la predicación de Cristo y de la Sagrada Escritura. Continúo. El cardenal Víctor Manuel Fernández señala que así podemos entender por qué el Papa Francisco ha querido subrayar que el bautismo es la puerta que permite a Cristo Señor instalarse en nuestra persona y a nosotros sumergirnos en su misterio. Está claro, el bautismo es el punto de entrada a la iglesia, es el inicio de nuestra salvación. Nos salvamos automáticamente por el bautismo, pero al aceptar a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo como Dios, al aceptar que su palabra es un camino de salvación, al entender que el bautismo nos da gracias y al mismo tiempo nos compromete a determinadas cosas, pues evidentemente nos va haciendo que Cristo esté cada vez más presente en nuestra vida. Esto implica concretamente que ni siquiera las puertas de los sacramentos deben cerrarse por ningún motivo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de ese sacramento que es la puerta, el bautismo. La iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada persona con su vida trabajada. Algo que estaba en el inicio de este artículo que les mencioné al principio. Y viene después
entre comillas, este texto. Así pues, aunque subsistan dudas sobre la situación moral objetiva de una persona, o sobre su persona, o sobre sus disposiciones subjetivas hacia la gracia, no hay que olvidar nunca este aspecto de la fidelidad, del amor incondicional de Dios, capaz de generar incluso con el pecador una alianza irrevocable, siempre abierta a un desarrollo también imprevisible. Dios genera una alianza a través del sacramento incluso con el más grande de los pecadores. Aquí se está tocando un punto importante. El sacramento no se le da a la persona porque sea pura, perfecta, santa. Entonces, ¿ya para qué necesita los sacramentos? Exactamente porque tenemos el pecado original, porque no somos puros, porque no somos santos, porque necesitamos de la ayuda de Dios para llegar a serlo, porque somos pecadores. Dios hace una alianza con nosotros. Así que aun cuando vamos a pensar que la persona fuera de lo peor antes de que pide el bautismo, cuando lo pide quiere tener esta relación con Dios, ¿qué decimos en el credo? Creo en el bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo ayuda a que la persona pueda recibir no solamente perdón de sus pecados, sino también gracia para evitarlos de ahí en adelante y la fuerza para cumplir con lo que nos pide nuestra vida de cristianos. A ver, continúo adelante donde me quedé. Bien, esto es verdad incluso cuando el propósito de enmienda no aparece de modo plenamente manifiesto en el penitente, porque a menudo la previsibilidad de una nueva caída no socava la autenticidad del propósito, matiza la declaración de la doctrina de la fe. Fíjense, aquí dice que incluso cuando la persona no manifieste que quiere cambiar, que quiere convertirse, que quiere mejorar, de cualquier manera, si la persona dice, quiero la ayuda de Dios, aunque no esté del todo convencido para cambiar, es lo que yo entiendo aquí, hay que subrayar, nos diría este punto, el amor, la misericordia, el deseo de Dios de que la persona cambie y se transforme. Y añade, en cualquier caso, la Iglesia debe siempre llamar a vivir plenamente todas las implicaciones del bautismo recibido, que siempre deben ser comprendidas y desplegadas dentro de todo el itinerario de la iniciación cristiana. Bueno, aquí se está insistiendo en que la situación de la persona es una cosa, pero la responsabilidad de la Iglesia de insistir y llamar plenamente a que se viva de acuerdo a lo que exige el bautismo tiene que estar siempre presente. Después viene la respuesta a una pregunta. A la pregunta de si un transexual puede ser padrino o madrina en un bautismo, la doctrina de la fe contesta, en determinadas condiciones puede ser admitido como padrino o madrina un transexual adulto que también se haya sometido a un tratamiento hormonal y a una operación quirúrgica, que es lo que mencioné al inicio de este video. Sin embargo, dado que esta tarea no constituye un derecho, la prudencia pastoral exige que no se permita, si existe peligro de escándalo, de legitimación indebida o desorientación en el ámbito educativo de la comunidad eclesial. Aquí se habla de que se tiene que tener prudencia ante cada caso y particularmente prudencia cuando en la comunidad una acción de este tipo, ver que una persona transexual pida ser padrino, ¿qué efectos va a tener en la comunidad? Porque aquí, bueno, la Iglesia manifiesta que bien se preocupa por la persona, en este caso, quien quiere ser padrino, pero no solamente por esta persona, sino también por las otras personas que forman parte de la comunidad. De tal manera que si para la comunidad esto no va a ser un asunto de escándalo, o si la persona que está pidiendo el bautismo no va a tener acciones escandalosas, podría realizarse esto
y si hubiera un peligro, tanto en este caso o en este otro, entonces no se permitiría. Finalmente, hay dos párrafos con los que termina esta publicación de Católica Digital. ¿Puede un transexual ser testigo en una boda? Y aquí yo aclaro, cuando en las bodas les llamamos en los matrimonios padrinos, en realidad no son padrinos, son testigos, es el nombre correcto en los matrimonios. Pero, ¿puede un transexual ser testigo en una boda? Pregunta el obispo Nigri, y el dicasterio de la doctrina de la fe responde: no hay nada en el derecho canónico universal vigente que prohíba a una persona transexual ser testigo en una boda. Por lo tanto, si el Código de Derecho canónico no lo prohíbe, no hay nada al respecto. Aquí de repente, pues será de acuerdo a lo que el pastor de ese lugar considere adecuado, lo que la comunidad, es algo que está por lo pronto abierto porque no hay ni un sí ni un no en el Código de Derecho Canónico. Y a la pregunta de si pueden dos personas homoafectivas ser padres de un niño que va a ser bautizado y que ha sido adoptado u obtenido por otros métodos como la maternidad subrogada, el dicasterio del cardenal Fernández responde: para que el niño sea bautizado debe existir una esperanza fundada de que será educado en la religión católica. Esto responde a ver, llega una pareja de dos hombres o de dos mujeres que están casadas por lo civil, o también llegan dos personas que han recibido a un niño que no es suyo, que han alquilado un vientre, como se dice popularmente. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se bautiza al niño o no? Bueno, aquí simplemente se dice, si el niño va a ser educado de acuerdo a la religión católica, que no haya ningún impedimento. Y aquí más bien empezamos con algunos problemas, porque en las actas o en los libros de las parroquias dice hijo de fulanito y fulanita. Ah, caray, si vienen dos hombres, pongo a él como fulanito, muy bien, y a ella, y al otro lo pongo como fulanita. No, padre, somos dos hombres. Y entonces, pues en el acta se tiene que poner hijo de hombre, hijo de el otro hombre, o hijo de una mujer y el hijo de otra mujer, es decir, tomando en cuenta el acta civil también. Son asuntos de oficina que tendrán que ir cambiando y que seguramente van a ocasionar mucha admiración, mucha preocupación para algunas personas, quizás algún escándalo, pero el Papa trata de responder a estas preguntas de alguien en particular. Y todo esto dentro de el ambiente del sínodo que se ha ido realizando durante varios meses y continuará con temas de si los homosexuales pueden recibir la bendición matrimonial, si podrá haber mujeres diaconisas o mujeres sacerdotes, si los divorciados vueltos a casar pueden recibir el matrimonio por la iglesia y otros temas más. En este caso yo respondo a las preguntas de ustedes con este material que ha sido publicado por el Vaticano y también con este otro que es el derecho canónico. Seguramente habrán surgido muchas dudas, pero así poquito avanzamos como el burrito, dos pasitos para adelante y uno para atrás, y poco a poquito iremos profundizando en más temas de acuerdo a lo que la doctrina expresada oficialmente por el Vaticano nos vaya presentando. Si les gustó el video, pónganle like, compártanlo con las personas que ustedes quieren, y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse por favor. Ahí le aprietan también a la campanita para que cada vez que publique un video les llegue a ustedes. ¿Por qué es importante suscribirse? Porque al tener más seguidores, el canal de YouTube lo va recomendando también a otras personas que no son seguidores, y así se amplía la información de fe a otras redes. Que Dios les bendiga.